Pentecostés, ciclo C. Hechos de los Apóstoles 2, 1 al 11. El Espíritu Santo desciende sobre la comunidad cristiana. Cuando Jesús aún estaba con sus discípulos, les prometió que no los dejaría solos, sino que les enviaría el Espíritu Santo. Pues bien, el día de Pentecostés sucedieron portentos, truenos, viento impetuoso, llamas que descienden desde el cielo, los apóstoles que hablan todas las lenguas. Lucas enseña que el día de Pentecostés el Espíritu ha sustituido la antigua ley por una ley nueva para el cristiano, porque la Torá era una ley externa al hombre, mientras que el Espíritu es una nueva vida que el hombre ha recibido del cielo. Por tanto, en Pentecostés se cumple lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones les escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Un ejemplo: si una madre ve que su hijo está en inminente peligro, ella lo puede salvar. Por naturaleza ella lo hace. No es necesario que reciba órdenes de fuera y tampoco leerse una serie de manuales antes de actuar. Ella lo hace instintivamente. La mueve el amor maternal que por naturaleza existe dentro de ella. Esta imagen nos ayuda a entender lo que es el Espíritu, el don de la vida nueva, que es la vida de Dios, manifestada totalmente en Jesucristo. Asimismo actúa cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, ama como Él, es como el mismo amor de Dios. Desde ese momento no tendrá más la necesidad de que nadie le enseñe y no necesitará otra ley. Lucas nos presenta unos signos, unas imágenes en este texto. Hubo un ruido como de terremoto, y esta imagen es muy bella porque ante la presencia del Espíritu, ese instinto natural del hombre ya comienza a tambalear. Ese mundo viejo, ese andamiaje de construcciones del mundo, por la presencia del Espíritu Santo, empieza pues a derribarse. Las estructuras de poder de los dominadores de este mundo, esas situaciones de soberbia, de arrogancia, eso empieza a ser derribado por la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que una vida que va por mal camino ya no se recupera, pero cuando llega la fuerza del Espíritu Santo, esta vida se transforma radicalmente. El Espíritu es capaz de eliminar toda incomprensión a nivel de la familia, a nivel social, o también la violencia a nivel mundial. Una segunda imagen es el viento impetuoso, para comparar el Espíritu donado por Cristo para crear ese mundo nuevo. El Espíritu Santo rompe el corazón de piedra que existe en el hombre y el mundo se transforma. Una tercera imagen son las lenguas como de fuego, el fuego del Espíritu que elimina todo el mal del mundo y no es otra cosa que el amor de Dios, un fuego que arde en el mundo. Otra imagen es la de los apóstoles que hablan en lenguas. Lucas ha utilizado este fenómeno en un sentido simbólico para enseñar la universalidad de la iglesia. El Espíritu es un don destinado a todos los hombres y a todos los pueblos. Frente a este don de Dios se desploma toda barrera de lengua, raza, tribu, etc. En el día de Pentecostés vemos que a Dios le interesa la diversidad cultural, que cada pueblo conserve su propia identidad. En Pentecostés esta diversidad cultural existe, pero en la unidad que ofrece el Espíritu, en el respeto profundo por cada cultura, pueblo, nación. Por eso todos hablan un lenguaje comprensible que los une, es el lenguaje del amor, es un lenguaje nuevo y ya no es de odio, de rencor, de división, que estos pertenecen al mundo viejo. Es un lenguaje del servicio, de la donación, de la comprensión que pertenece al mundo nuevo. En definitiva, es el Espíritu el que transforma la humanidad en una única familia donde todos se entienden y se aman. Por tanto, quien acoge el don del Espíritu tiene ese nuevo nacimiento y se convierte en un verdadero hijo de Dios. La segunda lectura de esta dominica nos muestra en una segunda opción para el ciclo C
la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 17. El hombre se encuentra, dice San Pablo, como en una situación desesperada, ya que no puede solamente con las leyes, las normas, la Torá, pues salir adelante. Es un desespero y Pablo lo experimenta en su propia carne. Él dice, no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto. Frente a esa incapacidad de poderse mantener fiel a Dios Padre, entonces exclama San Pablo, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esa condición mortal? Necesita entonces Pablo el don de una fuerza divina, inherente al ser humano, que infunda vida, que lo libere del pecado y lo haga hijo de Dios. Y es en este contexto que Pablo entonces introduce el tema del Espíritu Santo que, entrando en la persona, le comunica energía de vida y transforma el corazón. En el Evangelio, también la segunda opción para este ciclo C, San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 16 y 23 al 26, Jesús anuncia que el Padre enviará el Espíritu Santo y el contexto es el de la última cena, cuando Jesús se despide de sus discípulos para entrar en la gloria del Padre. Las palabras que pronuncia son su testamento. Él quiere dejar una herencia que no es material, sino que es su propio espíritu. Lamentablemente en nuestras catequesis hablamos poco del Espíritu Santo, tal vez porque no logramos captar muy bien su acción en la vida cristiana. Los discípulos también tenían esa dificultad para entender a Jesús cuando les estaba hablando del don del Espíritu. De hecho, mientras que el Maestro trataba de hablarles de esta herencia, ellos desviaban la conversación con otros temas. Recordemos que Tomás preguntó sobre el camino. Dice a Jesús, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Por otra parte, Felipe le pide que le muestre al Padre y que eso le basta. Y finalmente, cuando Jesús retoma el tema del Espíritu Santo, Judas Tadeo cambia el discurso y le pregunta por qué se manifiesta a nosotros y no al mundo. ¿Por qué ese afán de Jesús para que sus discípulos comprendan el don que quiere dejarles? El motivo es muy claro, porque Jesús ha dado comienzo a un mundo nuevo donde realmente se vive el reino de Dios, es decir, donde todos los hombres se mueven por amor y no por intereses egoístas. En consecuencia, es un mundo de paz, de gozo, donde el que quiere ganar la vida, la entrega, la dona en servicio al hermano. Ahora, Jesús quiere que este mundo nuevo no se acabe, que así como Él se va, pues que este mundo continúe de esta manera, que se realice en plenitud. Jesús sabe que no es fácil, porque dentro del hombre, por su naturaleza biológica, hay una tendencia al mal. Es como un instinto que lo lleva a perpetuar el mundo viejo, el mundo de la violencia, del egoísmo, del dominio, del acaparamiento, de la corrupción, etc. Así es por esto que el Señor hace la promesa de dejarnos su mismo espíritu. Hay una introducción en este texto. Si me aman, cumplirán mis mandamientos y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor, que esté siempre con ustedes. Jesús introduce la promesa de su espíritu hablando del amor. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. A primera vista parece que Jesús siente la necesidad de ser amado, pero realmente lo que está comunicando es otra cosa. Para hablar de amor en castellano, nosotros utilizamos un solo verbo, pero en griego existen 3 verbos. El primero es eran, de donde viene la palabra eros, que expresa un amor erótico. El segundo es philein, que significa el amor espontáneo entre amigos. De ahí viene la palabra filantropía, el amor de amistad. También filosofía, que es el amor a la sabiduría. Pero Jesús no se comunica con sus discípulos con ninguno de estos verbos más que con ese tercero que es agapán y que significa el amor que identifica a Dios. Un amor incondicional, totalmente gratuito, es el amor de la autorrenuncia para hacer feliz a la otra persona. Por eso, ese es el amor que se requiere, por ejemplo, para el matrimonio. Es el amor que conduce a donar la propia vida, no solamente por la persona que se ama, e incluso también por los enemigos. Jesús nos amó con agapán, con el amor incondicional,
que lo llevó a dar su propia vida por justos y pecadores. Por supuesto que esta clase de amor procede de una naturaleza nueva, de lo alto, no es instintivo en el ser humano, y por tanto Jesús pide a sus discípulos que se dejen involucrar en esta clase de amor. ¿Y cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo han de hacer? Observando los mandamientos de Jesús. Pero miremos, Jesús no nos dejó una serie de mandamientos, sino uno solo, el mandamiento que procede de su misma naturaleza, que nos lleva a amar incondicionalmente, incluso a quienes nos hacen daño. Los discípulos habían contemplado este mandamiento totalmente encarnado en la persona de Jesús. Es que por naturaleza biológica, instintivamente hacemos el bien buscando algo a cambio. Casi nunca renunciamos a algo para hacer feliz a la otra persona. Y si recibimos una ofensa, queremos vengarnos lo más pronto posible. Por ejemplo, si vemos a alguien en la calle, pensamos inmediatamente en seguir adelante, no nos detenemos. Es muy difícil que nos acerquemos para abrazarlo, así como lo hizo San Francisco de Asís, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta. Una vez le preguntaron a ella que por qué hacía eso. Un periodista le dice, no lo haría yo ni por $100,000. Y la madre le contesta, yo tampoco lo haría, así me pagaran incluso más. Entonces el periodista le pregunta, ¿por qué lo hace entonces? Entonces ella le responde que lo hace por el amor de Jesucristo. Es decir, ella actuaba con la misma naturaleza que Jesucristo nos dejó, es decir, su espíritu. Jesús nos ha entregado su espíritu el mismo día de la Pascua. Como dice San Juan, sobre la cruz entregó su espíritu y nosotros actuamos de acuerdo con ese mismo espíritu. Era indispensable que Jesús nos dejara su espíritu para que nosotros hiciéramos las mismas obras que él hacía. Por lo general escuchamos frases como las siguientes, que Dios te acompañe, vaya con Dios, o la palabra adiós, que significa que nos despedimos confiando a esa persona a Dios. Tal vez no somos muy conscientes de esto, pero es lo que ha expresado Jesús. Ha dicho a sus discípulos en el cenáculo que nosotros vendremos a Él y habitaremos en Él. Es una frase muy bella y Jesús la pronuncia justamente cuando está por dejar este mundo, cuando quiere permanecer presente, continuar haciéndose visible, manifestándose junto con el Padre. ¿Y cómo puede Él estar presente en el mundo? No por medio de milagros, sino habitando en el discípulo. Jesús asegura que cuando acogemos esta vida de amor, este nuevo corazón que se nos da, Dios habita en nosotros y a su vez se puede manifestar al mundo. Jesús se hace visible en el discípulo que ama como Él ha amado. Es decir, el discípulo cuando se involucra en esta vida divina es capaz por la acción del Espíritu de mostrar el rostro de Dios a todo el mundo. Finalmente, Jesús dice que el Espíritu desempeña dos tareas fundamentales en el cristiano: enseñar y recordar. El Espíritu enseñará todo, es decir, ya no tenemos necesidad de que nos enseñen una ley externa, los 10 mandamientos o la ley antigua escrita en tablas de piedra, porque ahora las enseñanzas no nos vienen de fuera, sino de la naturaleza divina que se nos ha dado y que ha sido escrita en nuestros corazones. Ella nos enseña en todo momento cómo vivir el amor de Jesús de Nazaret. El Espíritu nos enseña de manera dinámica y se convierte en un impulso interior que nos empuja de manera irresistible en la dirección correcta, nos impulsa a hacer el bien y nos induce a tomar decisiones de acuerdo con el Evangelio. Así lo dice San Juan en su primera carta. La unción, es decir, el Espíritu que recibieron de Él, permanece en ustedes y ya no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, ustedes permanecen en Él. Por otra parte, Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu Santo también tiene la tarea de recordarles todo lo que les he dicho sin añadir nada nuevo. Es decir, de frente a las decisiones y opciones que tenemos que tomar en la vida, el Espíritu Santo se hace presente y recuerda el Evangelio para que nosotros actuemos de manera coherente con Él. El Espíritu Santo nos muestra la opción correcta y es en ese momento cuando experimentamos su presencia dentro de nosotros. Este es el gran banquete de Pentecostés en el ciclo C. Buen provecho
El Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.